¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un solo error pudiera destruir tu vida en cuestión de segundos? Imagina despertar un día y darte cuenta de que solo te quedan 12 euros, tus amigos se ríen de ti, y cada decisión que tomaste te llevó directo al fracaso. Eso le pasó a Bastián, un joven normal que soñaba con libertad, amor y éxito, hasta que la vida le mostró su lado más oscuro. Pero lo que parecía ser el final, fue solo el principio de un viaje que cambiaría todo, su dinero, sus relaciones y su futuro. En los próximos minutos descubrirás cómo una elección sencilla, sacrificio y paciencia pueden convertir el miedo y la humillación en poder real. Y cómo cada pequeño paso puede multiplicar tu vida más de lo que jamás imaginaste. No es solo una historia de dinero, es una historia de vida, de secretos que nadie te cuenta, de la verdad brutal sobre cómo la disciplina puede liberarte o hundirte para siempre. Dicen que la libertad es una meta que todos desean, pero muy pocos entienden el precio que tiene. Muchos creen que la libertad se compra cuando tenemos tiempo, cuando tenemos dinero, cuando podemos decidir nuestro destino sin pedir permiso. Pero la verdad es que la libertad no llega cuando te pagan más, sino cuando empiezas a pagar menos al mundo que te quiere esclavo. La historia que estás a punto de escuchar no trata de riqueza rápida, ni de éxito mágico. Es la historia de un joven que descubrió que la pobreza no siempre vive en los bolsillos, sino en la mente. Un joven que entendió que la vida no te quita porque quiere verte sufrir, te quita para enseñarte lo que realmente importa. Su nombre era Bastián. Tenía 23 años y vivía en un pequeño barrio llamado Rosario, donde las paredes parecían escucharlo todo, los problemas de los vecinos, los gritos de los padres cansados, y los susurros de los jóvenes que soñaban con escapar algún día. Su madre trabajaba como lavaplatos en la cocina de un hotel. Pasaba horas con las manos dentro del agua caliente, limpiando platos caros que nunca podría pagar. Su padre atendía una pequeña tienda de reparaciones, donde arreglaba cosas que otros ya no querían, objetos viejos a los que trataba de darles vida, como si eso también pudiera salvar a su propia familia. Bastián no se conformaba con esa vida. Él soñaba con vivir en ciudades grandes, con caminar entre edificios lujosos, con no volver a preocuparse por el dinero en su cartera. Había conseguido una beca para estudiar en Valencia y además una pequeña pasantía de trabajo. Lo mejor, pensaba él, estaba por venir. Al llegar a Valencia, todo le parecía nuevo, emocionante, lleno de posibilidades. Allí conoció amigos, como Darel, quien tenía una filosofía muy simple: disfruta la vida hoy, porque mañana no existe. Y realmente parecía cierto. Las fiestas, los bares, la música, los lujos, las chicas, todo se sentía como un premio por haber escapado de Rosario. Entre esas caras nuevas estaba Mía, una joven divertida, encantadora, con una sonrisa luminosa y peligrosa a la vez. Ella siempre decía: la vida es para vivirla, no para guardarla. A su lado, todo parecía posible, y cada salida era una aventura que costaba más de lo que él podía pagar. Y así empezó una rutina. Jueves de bares. Viernes de simplemente una cerveza más. Sábado de restaurantes caros donde todos fingían que pagar no dolía. Luego ropa, taxis, comida a domicilio, regalos, sorpresas. Lo que para él eran gastos pequeños, poco a poco se convertían en una jaula invisible. Pero Bastián no lo veía. No quería verlo. Hasta que un día, su tarjeta dejó de funcionar. Fue a un cajero automático para retirar algo de efectivo. Su corazón latió con fuerza cuando ingresó su clave, y cuando la pantalla iluminó su rostro, sintió como si el mundo entero se apagara. El cajero mostraba el saldo: 12 euros. Solo 12. Esos números no eran simples cifras. Eran un golpe directo en el estómago. 12 euros después de estar rodeado de lujos falsos. 12 euros después de noches llenas de risas, luces y música. 12 euros después de presumir una vida que ni siquiera era suya. Salió del cajero tambaleante, como si la calle lo mirara con desprecio.
A lo lejos escuchaba una música proveniente de un bar elegante, donde sus amigos lo esperaban. Risas. Copas brindando. Bastián respiró hondo, sintiéndose desnudado frente al mundo. En ese momento, algo dentro de él se rompió. Caminó sin rumbo y terminó frente a una tienda de relojes de lujo en plena zona de Berlín. Los relojes en la vitrina brillaban como joyas destinadas a otros. Precios que superaban lo que él ganaba en todo un año. Observó su reflejo en el cristal. No vio a un hombre libre, vio a alguien atrapado, endeudado, fingiendo ser alguien que no era. Con los ojos húmedos, regresó a su pequeño cuarto. Esa noche, sin música, sin amigos, sin Mía. Bastián decidió mirar de frente su realidad. Abrió su computadora, respiró hondo y comenzó a registrar sus gastos en una hoja de cálculo. Hora tras hora, fue escribiendo: compras, comidas, taxis, bebidas, ropa, regalos, más bebidas. Hasta que el total apareció frente a él como una bofetada que no esperaba. Casi 1.950 euros gastados en solo 4 meses. Sin haber comprado nada que realmente le perteneciera en el tiempo. Pero eso no era lo peor. También tenía un crédito de 1.400 euros, acumulando un 39% de interés, un interés silencioso, invisible, que se comportaba como un monstruo creciendo cada día, devorando lo que él todavía ni siquiera ganaba. Allí, frente a esa hoja, comprendió algo que muchos nunca entenderán, que el mundo no necesita cadenas para atraparte. Basta con que tú mismo gastes para impresionar a otros, para que termines viviendo una vida que nunca podrás controlar. En ese momento, Bastián sintió dolor, frustración, vergüenza, pero también claridad. Y algo dentro de él despertó. Esa noche no cambió su cuenta bancaria, pero cambió su destino. El chico que se sentía libre en fiestas descubrió que no tenía libertad, sino deudas. Y las deudas, tarde o temprano, se convierten en dueños de tu vida. Bastián empezó a trabajar sin descanso. El taller de relojes era pequeño, oscuro, con un olor constante a metal frío y aceite viejo. Allí, entre engranes diminutos y agujas que parecían querer huir de sus manos temblorosas, el chico comenzó a construir su destino, sin que nadie lo supiera. El dueño del taller era un anciano alemán llamado Erkraus, un hombre seco, de cejas gruesas y una voz tan lenta que parecía que cada palabra se negaba a salir de su boca. Nadie sabía cómo un negocio tan pequeño sobrevivía en Berlín, pero el viejo pagaba puntual, aunque fuera poco. Él era severo, pero justo. El primer día, mientras Bastián limpiaba engranajes oxidados, Kraus lo observó en silencio. Después, sin mirarlo directamente, soltó una frase corta. Si no tienes paciencia, no tendrás éxito. Bastián no respondió. Solo asentó. Ese trabajo no era un sueño, pero era una oportunidad. Y eso era suficiente. Los horarios eran largos, la paga mínima, pero había algo que el joven valoraba: al final del mes, cuando mejor alineaba los gastos, podía guardar 12 euros exactos. No era mucho, pero para él, era el inicio de una promesa silenciosa. El resto del dinero lo utilizaba con precisión quirúrgica: comida simple, transporte barato, nada de caprichos, ni siquiera un café que costara más de la cuenta. Aprendió a sobrevivir con un presupuesto que otros considerarían una broma cruel. Mientras tanto, los demás no entendían su transformación. Darrell seguía escribiéndole memes, audios, invitaciones. El grupo seguía riéndose de él. Mía seguía mirando desde lejos, pero sin acercarse. Todos creían que Bastián estaba desperdiciando su juventud, encerrado entre tornillos y horas interminables. Para ellos, era simplemente el chico aburrido que se volvió pobre por decisión propia. Pero lo que nadie veía era que, en su cabeza, algo estaba creciendo, un plan. Algo que iba más allá del dinero, más allá de la fiesta, más allá de lo que ellos representaban. Cada vez que un reloj funcionaba tras su reparación, sentía algo parecido a paz.
como si estuviera arreglando su propio destino. A veces, sin embargo, la duda lo atacaba. ¿Valía la pena aislarse? ¿Valía la pena perder amigos, amor, experiencias? ¿Estaba sacrificando su vida solo por un sueño incierto? Hubo una madrugada en la que Rosario lo llamó llorando. Estaba preocupada, decía que él trabajaba demasiado, que tenía miedo de que se olvidara de vivir. Él intentó tranquilizarla, pero la llamada lo dejó inquieto. Colgó, miró el reloj más caro del taller y pensó, ¿qué estoy haciendo conmigo mismo? Kraus se acercó entonces, como si hubiese leído su mente. No era un hombre emocional, pero esa noche le habló diferente. El peor enemigo de una meta es la duda disfrazada de nostalgia. Bastián lo comprendió de inmediato. Su duda no era por cansancio, era por extrañar una vida que ya no lo merecía. Esa noche decidió que no pensaría más en lo que había abandonado, solo en lo que construiría. Los meses pasaron. De los casillos lavados por su madre a los engranes que él devolvía a la vida, parecía que todo en su familia estaba condenado a limpiar, reparar y callar. Pero Bastián quería romper ese destino. No quería que Rosario siguiera sufriendo. No quería que su padre siguiera siendo invisible en una tienda que nunca crecía. No quería que su historia fuera mediocre. Pero, alguien notaba más de lo que él creía, Mía. Un día, cuando él salía del taller, la encontró caminando sola. Berlín estaba nublado, pero ella sonrió sin burlas, sin comentarios hirientes. Solo preguntó: ¿vale la pena? No preguntaba por el dinero. Preguntaba por su cambio. Por su sacrificio. Él no supo qué decir, así que solo respondió con un sincero: lo descubriré. Mía lo miró con respeto. Un respeto que nunca antes le había mostrado. Y aunque no fueron palabras románticas, esa mirada fue una chispa que alimentó su determinación. Cuando el año estaba por terminar, el viejo Kraus le ofreció algo inesperado, una carta de recomendación para una universidad en Valencia. Era para una pasantía. Una oportunidad real de aprender negocios, administración y algo más importante, cómo usar el dinero para escapar del destino. Pero esa pasantía era costosa. Tenía que pagar transporte, materiales y sobrevivir con un presupuesto estricto. Era imposible, con los ahorros que tenía. O al menos, eso parecía. Porque había algo que Bastián no había contado a nadie. Un hábito secreto, casi obsesivo, que aprendió por pura curiosidad. Guardaba los céntimos y euros sueltos en un cajón, pero no como ahorro, sino como inversión de interés compuesto. Algo que vio en un viejo video cuando buscaba cómo sobrevivir con poco dinero. Meses atrás, cuando el ATM le devolvió exactamente 12 euros, prometió multiplicarlos. Y lo hizo, en silencio. Su dinero había crecido poco a poco, como una semilla que nunca dejó de alimentar. No era mucho todavía, pero era el inicio. Un inicio que lo llevaría a cambiarlo todo. Una noche, mientras revisaba sus cifras, Kraus entró silenciosamente y lo observó. Después dijo: no necesitas mucho para empezar. Solo disciplina y tiempo. El viejo parecía saber más de lo que decía. Y en sus ojos había algo parecido a orgullo. Pero nada sería fácil. La pasantía requeriría sacrificios aún más grandes. Le costaría dinero, esfuerzo, salud y enfrentarse a su pasado. Porque su regreso a Rosario y lo que la gente allí pensaba de él sería otra batalla. Una batalla incluso más peligrosa que la pobreza. Bastián aceptó la pasantía. No sabía cómo iba a sobrevivir en Valencia, pero sabía que, si no lo hacía, su vida quedaría atrapada entre relojes viejos y risas ajenas para siempre. Con el poco dinero ahorrado, con su cuaderno lleno de cálculos y con una carta de recomendación que olía a tinta y destino, se despidió de Berlín. Antes de irse, Kraus solo le dijo una frase: recuerda, el tiempo es el único capital que nunca vuelve. Ese día,
el chico entendió por qué había trabajado con relojes. No era un oficio, era una metáfora. Llegó a Valencia con miedo, con ilusión, con hambre literal y figurada. La ciudad era cálida, con un aire diferente. Las personas hablaban con energía y los jóvenes parecían vivir a toda velocidad. Él, en cambio, llevaba una vida frenada, contada, calculada. Tenía que administrarse mejor que nunca. No podía fallar. En la universidad, los demás estudiantes parecían venir con ventajas, dinero, contactos, comodidad. Algunos incluso tenían apartamentos lujosos pagados por sus padres. Bastián, en cambio, compartía una habitación minúscula, dormía en literas, compraba comida de descuento y caminaba kilómetros para no gastar en transporte. Admiraba el futuro de todos, pero sabía que el suyo sería más lento, aunque más sólido. Mientras los demás gastaban como si el dinero no tuviera fecha de caducidad, él invertía cada céntimo en algo que no podía verse, conocimiento. Se quedaba horas en la biblioteca leyendo sobre negocios, educación financiera, inversión, economía conductual. Aprendió cómo el dinero no era solo dinero, sino poder, tiempo y libertad. Una tarde, después de una clase, el profesor anunció un trabajo especial, un proyecto de inversión real. Quien presentara la mejor estrategia obtendría una recomendación para trabajar en una empresa internacional. Y solo uno sería elegido. Muchos de sus compañeros se sintieron confiados. Creían que las conexiones o la buena apariencia los llevarían a ganar. Pero Bastián sabía algo que ellos ignoraban: el dinero crece como un organismo vivo si lo alimentas correctamente. Pasó noches sin dormir, dibujando gráficos a mano, haciendo proyecciones, estudiando riesgos. Su estrategia se basaba en pequeñas inversiones progresivas, aplicando el interés compuesto de forma intensa y disciplinada. Lo mismo que había hecho con sus 12 euros, lo multiplicó en teoría, hasta convertirlo en un modelo potente y simple. El día de la presentación, algunos se rieron al verlo entrar con hojas impresas y un cuaderno desgastado, mientras otros mostraban presentaciones modernas y tablets nuevas. Pero él no necesitaba estética. Necesitaba verdad. Y cuando habló con hambre, con historia, con cicatrices. Explicó cómo las personas pobres no fallan por falta de inteligencia, sino por falta de educación financiera. Explicó cómo el dinero puede ser esclavitud o libertad. Como un euro invertido con disciplina supera 100 gastados sin control. Su presentación no fue bonita, pero fue contundente. Y ganó. El profesor, visiblemente impresionado, lo llamó aparte. Le dio la mano y le dijo: «Lo que tú tienes no se compra. Se vive». Aquella frase lo marcó más que el premio. Porque en ese momento, entendió que su dolor, su sacrificio, su cansancio, habían construido algo que nadie podía copiar: experiencia. Con el tiempo, consiguió el trabajo. No era fácil, siguió ahorrando, invirtiendo, estudiando. Años después, logró mudarse a un apartamento pequeño, pero propio. Y antes de comprar su primer mueble nuevo, hizo una llamada a Rosario. Le envió dinero, lo suficiente para que ella dejara el hotel. Y luego visitó a su padre, para ayudarlo a expandir la pequeña tienda. No para hacerlos ricos, sino libres. Libre de dependencia, de humillación, de miedo. Pasó tiempo hasta que volvió a Berlín. Cuando regresó, ya no era el chico aburrido. Ahora caminaba con calma, con seguridad. Encontró a Darel y su grupo en un bar. Ellos lo miraron sorprendidos, como si hubiesen visto a un fantasma disfrazado de éxito. Intentaron bromear, pero él ya no necesitaba defenderse. Sonrió, conversó con educación, y se fue con la tranquilidad de quien ya no busca aprobación. Más tarde, vio a Mía. Ella ya no era la chica perfecta de su pasado. Era una mujer real, con preguntas reales. Le dijo que admiraba lo que había logrado. Él le respondió que nada fue fácil. Ella sonrió con una mezcla de nostalgia y respeto. No hubo romance forzado.
Solo una paz honesta, como la de un reloj reparado que vuelve a latir. Porque a veces no se gana al conquistar a alguien, sino al conquistarse a uno mismo. Hoy, Bastián sigue invirtiendo. No para ser el más rico, sino para ser libre. Su vida es la prueba de que el interés compuesto no solo se aplica al dinero, sino a los sacrificios, al conocimiento y a la disciplina. Cada decisión pequeña, cada renuncia dolorosa, cada euro ahorrado, se convirtió en tiempo, dignidad y futuro. Esta es la oscura verdad financiera que él aprendió: el dinero no destruye a quien lo respeta, sino a quien lo necesita para sentirse valioso. Y la libertad no llega cuando ganas mucho, sino cuando dejas de depender de lo poco. Un chico empezó con 12 euros. Y terminó comprando lo único que siempre había deseado: su libertad. ¿Cuál es la lección? Que el verdadero poder no es tener dinero, sino aprender a multiplicarlo con paciencia. Porque quien domina el tiempo, domina su destino.